El tema de hoy, continuamos con el tema de las bestias, continuamos con el tema de las dos bestias y seguimos también hablando de lo que implica conocer todo esto, porque es algo que se ve a lo largo del Apocalipsis. Vamos a seguir ahora leyendo versículo por versículo del capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces leamos: me paré sobre la arena del mar, dice en el capítulo 13 del Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Entonces, cuando se habla aquí de 7 cabezas y 10 cuernos, hablan de líderes que están sobre esa nación, sobre las bestias, sobre ese poder. O sea, hay un poder de nación, un poder de organización, y sobre ese poder de organización se encuentran líderes. Estamos hablando de 10 líderes, presidentes, gobernantes y 7 cabezas, que hay como una jerarquía, ¿cierto? Están las cabezas y están los cuernos. Si leemos el capítulo 7 de Daniel, dice: en el primer año de Berseba, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí 4 vientos de los cielos combatían en el gran mar. Entonces, otra vez la palabra mar, ¿cierto? Y los vientos es la maldad, representa la maldad en el mar. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. ¿Sí? Entonces aquí lo mismo, estaba en la orilla, en la arena del mar, y vi subir del mar una bestia. Entonces las bestias están en el mar en Daniel y están luchando, y en Apocalipsis ya las bestias están emergiendo del mar. Leamos entonces el versículo 3 del capítulo 13. Dice así: y las bestias que viera semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, grande y grande autoridad. Entonces hablamos de partes de esa bestia. Entonces es como leopardo, habla de un oso y habla de león. Recuerden que nosotros hablamos de lo que leí en Jeremías, que hablaba de un león que venía como león, Babilonia. También hablamos del oso. Si usted lee, voy a mirar acá, fuerza. Si usted lee Daniel capítulo 7, versículo 5, ahí mismo, en el versículo 5, dice: y aquí otra bestia, una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Sí? Entonces la segunda bestia era como un oso, pero vemos aquí en el versículo 2 del capítulo 13, vemos que esa bestia, y la bestia que veía semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Entonces, ¿qué se puede concluir? Que las bestias, que la bestia 1 y la bestia 2, porque la primera bestia, si leen en el versículo 4, dice: la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Sí? Entonces aquí se ve que es una mezcla entre las dos bestias. Esta bestia que habla del Apocalipsis, porque aquí se habla de 2 bestias, pero en esta se habla de 4 bestias, quiere decir que estas 2 bestias se fusionan. ¿Sí? En el tiempo final se van a fusionar estos 2 poderes. Y el dragón, ahí es donde entra en juego el dragón. El dragón le dio poder a esta bestia. Porque si leemos, de hecho, también la tercera bestia, vamos a leer la tercera bestia, que es el imperio griego,
Vamos a leer versículo 6. Después yo esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también estas bestias 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces, si leemos el capítulo 13, en versículo 2, vemos que están los elementos leopardo, que viene de la bestia 3, está el elemento oso, que viene de la bestia 2, y está el elemento también del león, que viene de la bestia 1. Entonces, esta bestia que emerge del mar es la combinación de la influencia de los 4 poderes, de los 3 poderes que aparecen en el capítulo de Daniel, capítulo 7. Y si vamos a la cuarta bestia, vamos a ver si está aquí. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí en el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel, dice, después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sí? Entonces, esta última bestia tiene 10 cuernos. Y esta última bestia como que absorbe las bestias 1, 2 y 3 y se convierte en esta bestia del capítulo 13 que emerge del mar. ¿Sí? Entonces, estos poderes se unirán y se unirán en torno al cuarto poder, que es el poder romano. ¿Sí? Y el poder romano, recuerden que actualmente hay un poder político religioso en Roma. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden deducir. ¿Qué más? En el versículo 3, bueno, cuando hablamos en el versículo 2 del capítulo 13, hablamos que hay un poder y su trono, y el dragón le dio su poder y su trono. O sea, el dragón es el diablo, y ya este personaje de la bestia completa, que ya representaría la imagen total del plan del enemigo, ¿cierto? Del adversario. Que es un plan, el plan del adversario ¿cuál es el plan del diablo? Es el siguiente: imitar la obra redentora de Dios para que la gente se confunda. ¿Sí? Entonces estamos hablando del dragón, que es el diablo, y estamos hablando de esta bestia que ya tiene su poder total y completo, tiene sus 10 cuernos, y el dragón ejerce sobre esa bestia. Y ya les voy a decir de quién se trata esa bestia. Y vi en el versículo 3 del capítulo 13, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sí? Entonces, habrá una herida. Esto le recuerda que también como el Señor Jesucristo padeció en la cruz, esta persona o este poder tendrá una herida mortal y será sanada, y a toda la gente le parecerá maravilloso, y adorarán a ese personaje. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a esa bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Sí? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y si vemos el versículo 8, si vemos el versículo 8 de Daniel, capítulo 7, si vemos el versículo 8, capítulo 7, por favor no se distraigan en el chat, no se distraigan en el chat, ustedes deben estar ahorita en la Biblia, ¿sí? Pues escuchando lo que estoy hablando, pero en la Biblia. Mientras yo contemplaba los cuernos, en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos,
Y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, cuando hablan de la bestia de los 10 cuernos, hay 3 cuernos que se quitan y sale un cuerno. Y este cuerno tiene gran poder de oratoria, tiene gran poder para hablar, ¿sí? Por lo tanto, hace referencia a que saldrá una persona en representación de esa bestia o con el control de esa bestia, que tendrá control sobre los demás cuernos y sobre las cabezas, y allí se manifestará por medio de una persona, de un hombre, con gran elocuencia, con gran parlamento para hablar, gran poder de oratoria, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ya entendemos esta parte que es el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Y si hablamos en el versículo 5 del capítulo 13 de Apocalipsis, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad para hablar 42 meses. Esto en términos de años de Dios, que son un día como 1000 años, hay que hacer el cálculo a ver cuántos años estará este personaje hablando y convenciendo a la gente. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu y pueblo, lengua y nación. Y la adoración, y lo adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio, cuyos nombres no estaban escritos en la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí habrán unos adoradores ya dispuestos para esta bestia. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Listo? Si vemos este versículo 11, hace referencia a otro personaje que también emerge del mar. Entonces ya tenemos 3 personajes: el dragón, la bestia de los 10 cuernos, que ahora no son 10 cuernos porque 3 cuernos fueron quitados y solo quedó uno, y aparece esta bestia con cuernos pero de cordero. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que esta bestia va a ser como un sacerdote pero del adversario, que viene del dragón para hablar por el dragón, o sea, por el diablo. Y dice así, vuelvo y repito, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea, hablaba como el diablo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. Entonces, es claro aquí que ya estos 3 personajes se convierten en el anticristo y en el gran profeta falso y en el diablo en persona. Son 3 personajes que van a imitar a la obra salvadora del Señor Jesucristo, ¿sí? Van a imitar, porque recuerden que el Señor Jesucristo antes fue anunciado por Juan el Bautista, ¿cierto? Que fue uno de los grandes profetas. Juan el Bautista anunció la venida del Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo llegó, el profeta Juan el Bautista les mostraba a la gente: este es el Cordero de Dios, ¿cierto? Y todo esto bajo la autoridad de Dios, como el Hijo de Dios.
En este caso, estos tres personajes van a imitar lo mismo, van a decir, esta bestia que sale y sube con cuernos de cordero, hablaba como dragón, o sea, va a hablar en nombre de el diablo, y va a ejercer y va a anunciar que todos deben adorar a la bestia de los 10 cuernos. Y este personaje, este otro bestia, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene las heridas que tiene herida la espalda, que tiene la herida de espada y vivió, ¿sí? O sea, aquella bestia, aquel cuerno que salió de los 3 cuernos, esa bestia será herida de muerte, resucitará o saldrá ileso y todo el mundo adorará a esa bestia. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Con esto termino por el día de hoy. Muy sencillo, estamos hablando entonces simplemente del anticristo, del falso profeta y del diablo que vendrán con su plan gestado ya, que actualmente se está gestando y se ha venido gestando desde el pasado, para que ustedes y yo seamos engañados, pero nosotros, como dice aquí la palabra, aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento, tenemos que entender y apropiarnos todo esto para que no tengamos miedo, sino confianza y estemos más pegaditos de Dios. ¿Listo? Entonces así terminamos por el día de hoy. Un saludo muy especial a ustedes, a los que están allí muy juiciosos. Vamos a orar. Si usted es nuevo aquí, repita conmigo para confirmar y para recibir a Cristo todos los días y reconocer que es el Señor. Señor Jesucristo, reconozco que tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Te pido que entres en el corazón de cada uno de estos tus hijos y usted recíbale con gozo en su corazón. Y que hagas de nosotros esas personas felices, instruidas y preparadas que tú quieres que seamos.